Buenas tardes, chiquillos. Hola, profe. Hola. Vamos a empezar a ver lo que vimos sobre celda electroquímica o electrolítica. En este caso, aquí se está viendo como la parte química, pero la idea es que entiendan el proceso de electroobtención. Esto ya lo habíamos visto, pero les dije que íbamos a ver un resumen de lo principal, porque hemos visto mucha materia. Entonces, las celdas electroquímicas o electrolíticas básicamente se utilizan para muchos procesos industriales, entre ellos, por ejemplo, el baño de oro a ciertos elementos, el baño de cromo a los parachoques, por ejemplo. Todo eso se hace a través de un proceso que se llama electrólisis, que es un proceso químico que permite electrodepositar elementos metálicos en otro metal, ¿ya? A través de una diferencia de potencial o voltaje. Diferencia de potencial eléctrico o voltaje es lo mismo, ¿ya? Entonces el voltaje es como la diferencia de presión que se necesita para que haya flujo de aire. Por ejemplo, si yo abro una ventana y no tengo abierto otra ventana, perdón, si abro una ventana y no tengo abierto otra ventana, otra puerta, no va a haber flujo de aire. Esa diferencia de presión se genera cuando yo abro una ventana, por ejemplo, y una puerta. Entonces ahí se produce una diferencia de presión que se permite el flujo de aire. Para que haya flujo de electrones o electricidad se necesita una diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Y eso es lo que llamamos voltaje. Ahí tenemos un ejemplo de lo que sería una celda electrolítica o electroquímica. Aquí está en este PowerPoint lo que se está presentando más es la parte química, ¿ya? Entonces con esa FEM o fuerza electromotriz que me produce un voltaje, ¿cierto? Se produce el movimiento, ¿cierto?, de electrones. Eso es lo que está indicando la imagen. En este caso el medio conductor es el agua, ¿cierto?, que tiene que tener, no puede ser agua pura, pura, porque el agua pura es el agua destilada, y el agua destilada no tiene elementos que me permitan que la electricidad se mueva, ¿ya? La electricidad que permite este experimento, perdón, el agua que permite este experimento es el agua potable, por ejemplo, ya que tiene distintos elementos en el agua, entre ellos calcio, eh, esto que se utiliza para los dientes, flúor. Entonces, esos iones disueltos son los que permiten el movimiento de electrones a través de la solución. Ahí tenemos, ¿cierto?, el cátodo y el ánodo como electrodos inertes, y el voltaje hace que se produzca la electrólisis en un medio conductor. El proceso que mostré anteriormente, llamado electrólisis, es lo que se utiliza para la electroobtención, con la diferencia que en vez de agua acá, nuestro medio conductor sería una solución ácida con iones de cobre, ¿ya? O sulfato de cobre. El sulfato de cobre disuelto en una solución ácida hace que los iones de cobre se electrodepositen cuando tenga un voltaje, se electrodepositen en el cátodo, ¿ya? Esa es la idea. Entonces los, los iones disueltos, que son cobre más 2, lo voy a dibujar acá. Aquí lo que tenemos en una celda de electroobtención son iones disueltos en la solución ácida, que son más 2. O sea, son iones que soltaron 2 electrones, por eso son más 2. Entonces estos buscan el cátodo. Entonces migran, ¿cierto?, hacia el cátodo. ¿Cómo migran? Por la diferencia de potencial eléctrico, ¿ya? Por la FEM, por la batería en este caso. Esto es un experimento en un laboratorio de colegio, pero el proceso es el mismo, ¿ya?
Entonces el voltaje es lo que produce el movimiento de los iones que están conduciendo la electricidad. En este caso son los iones de cobre más 2. Esos iones de cobre más 2 se electrodepositan en el cátodo. Por eso hablamos de cátodos de cobre, ¿ya? Entonces hay dos procesos que son muy parecidos. Uno es la electroobtención, que es el último proceso de la hidrometalurgia. Después que hicimos lixiviación, ¿cierto? Extracción por solvente. También se llama stripping y restripping. La electroobtención se llama stripping y la restripping sería cuando el orgánico, ¿cierto?, entrega esos iones de cobre a una solución ácida pura. Esa solución ácida pura es más amigable aún que el orgánico cargado con cobre. Por lo tanto, todos los iones de cobre se van a la solución pura de ácido sulfúrico. Esa solución pura de ácido sulfúrico con iones de cobre es esta que está acá, ¿ya? En la electroobtención, la solución pura con una solución ácida pura, ¿cierto?, con ácido sulfúrico, que atrapó el cobre que estaba en el orgánico, es la que se deposita acá, ¿ya? Es la que se deposita acá. Entonces, al aplicar una diferencia de potencial eléctrico, se produce la electroobtención, ¿ya? Y la electrodepositación específicamente del cobre en el cátodo, la electrodepositación del cobre en el cátodo. Ese es el proceso de electroobtención, el proceso de electroobtención, quiero decir. Pero hay un proceso que es parecido, que es para afinar, afinamiento se llama. El afinamiento, ¿cómo se obtiene? En este caso yo meto ánodos o cobre blister acá, que se disuelven en una solución ácida. Y al disolverse el cobre blister, que no está 99,99% puro, estamos hablando de un cobre de 97, 98%, se disuelve acá ese cobre porque está en una solución ácida con una diferencia potencial eléctrico. Entonces, químicamente, el ácido disuelve el cobre y por la diferencia de potencial eléctrico, los iones de cobre se van a electrodepositar en el cátodo. Y aquí abajo va quedando el lodo anódico, una cosa que le llamamos lodo anódico. O sea, todo lo que no es cobre se decanta ahí, ¿ya? Eso es en la electrorefinación, es cuando estamos afinando vía hidrometalúrgica. Entonces aquí yo tengo un ánodo de un 97, 98% de pureza de cobre, ¿ya? Y yo lo traje de una fundición, pero como no me entrega un cobre de 99,99% de pureza, que es lo que requiere el mercado, porque si yo quiero hacer cables, por ejemplo, eléctricos de cualquier tipo, si quiero hacer chips, computadores, necesito cobre de cátodos, cobre de 99,99% de pureza. Es el que necesita el mercado para fabricar autos, para fabricar computadores. No me sirve el cobre anódico, ¿ya? Que tiene un 97, 98% de pureza solamente. Entonces, este se disuelve acá, ese cobre anódico, o también cobre blister a veces, que lo hemos refinado a fuego y me da un cobre de 99,7% de pureza también. Yo lo disuelvo acá, en esta solución ácida, más la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje, va a hacer que los iones de cobre solamente se electrodepositen en el cátodo. Entonces, a partir de un ánodo de cobre, yo voy a obtener un cátodo. Eso es lo que llamamos electrorefinación. Electrorefinación, ¿ya? ¿Cuál es el proceso para la electrorefinación? El mismo proceso de la electroobtención. La diferencia es que de la electroobtención yo obtengo un cátodo a partir de una solución con iones de cobre. En cambio, a través de la electrorefinación, yo obtengo un cátodo a partir de un ánodo o un cobre blister que se introduce, ¿cierto?, en la solución ácida para que se disuelva y solamente el cobre se electrodeposite en el cátodo. Y todo lo que no sea cobre va a quedar aquí en el fondo, que se llama lodo anódico. En ese lodo anódico puede haber oro, plata, platino. Por lo tanto, esto tiene mucho valor, ese lodo anódico. Es mínimo lo que tiene, pero como estamos
tratando toneladas y toneladas de cobre anódico, se va sumando el peso, ¿cierto?, de este lodo anódico, ¿ya? Entonces al final tengo varios kilos de oro, varios kilos de plata. Para la persona que vende solamente, para la empresa que solamente vende concentrado, obviamente este lodo anódico no lo tiene, ¿cierto? No lo trabaja. ¿Quiénes obtienen este lodo anódico? Solamente los que hacen el proceso de afinamiento entre un cobre blister para obtener un cátodo de cobre. Entonces el cobre blister o cobre anódico a veces se disuelve, ¿cierto? Y se electrodeposita en un cátodo. Y con esto yo obtengo un cátodo de un 99,99% pureza. ¿Ya? En este caso estábamos mostrando la parte química, ¿cierto? De la solución, perdón, de la electrólisis. Teníamos sal disuelta en ese vaso precipitado, ¿cierto?, con electrodos. Entonces, ¿qué especies químicas estarían presentes en una celda que contiene cloruro de sodio? El cloruro de sodio se disuelve en el agua y ya no es cloruro de sodio, sino que es iones de sodio y iones de cloro. Los iones de cloro son negativos y los iones de sodio son positivos. Por eso se atraen para formar la sal. Entonces, ahí tengo los iones disueltos, ¿cierto? Agua con una solución, agua con sal, o una solución salina, ¿cierto? En donde ya tengo, agregué sal, pero ahora tengo iones disueltos, ¿ya? Por eso se habla que es una solución. Están solamente en una fase, no los puedo separar. Una vez que están en solución, no los puedo separar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo mismo que explicábamos en la electroobtención o electrorefinación. Gracias a la diferencia de potencial eléctrico o al voltaje que yo estoy aplicando entre los electrodos positivo y negativo, se va produciendo esto, ¿cierto? El cloro se escapa de forma gaseosa, porque el cloro es un gas, y el sodio se va a tender a ir, ¿cierto?, al cátodo. Entonces hay dos reacciones químicas. Los dos cloros, que son negativos, ¿cierto?, van a formar el gas cloro más dos electrones. Esos dos electrones son los que libera para quedar como cloro gaseoso. Y tengo otra semireacción, ¿cierto?, en el cátodo, en donde el sodio, el ion sodio, va a obtener un electrón y se va a transformar simplemente en sodio, ¿ya? En cambio, el ion cloro, dos iones cloro se transforman en el gas cloro que se escapa a la superficie. O sea, lo que hace es liberar dos electrones. Eso es lo que está ocurriendo, ¿ven? Eso es lo que ocurre a nivel químico, ¿ya? En el caso del cobre, el cobre el que queda adherido, ¿cierto?, al cátodo, y este cobre, ¿cierto?, más 2, gana 2 electrones, ¿ya? Gana 2 electrones. Ahí están nuevamente las semireacciones que ocurren en la solución con sal. Entonces tenemos una semireacción catódica, que el sodio positivo, que al ganar un electrón, ¿cierto?, se transforma en sodio. A eso le llamamos reducción del sodio, porque ganó un electrón. En el caso del cobre más 2, gana 2 electrones para hacer cobre puro. Entonces el cobre más 2
más 2 electrones se transforma en cobre 0, o sea, el cobre puro. La otra semireacción anódica es de oxidación. Oxidación. ¿Por qué? Porque libera electrones a la solución. Entonces los dos cloros que estaban cargados con menos 2 liberan 2 electrones, tenía 2 electrones de más, por eso tenía carga negativa, tenía 2 electrones de más, y se transforma en gas cloro, y libera 2 electrones. Reacción global, eso, ¿cierto? Eso es lo que ocurre finalmente. Los 2 sodios más los 2 cloros, 2 positivos más 2 negativos, se transforman en cada uno bota electrones y el otro recibe los electrones. Entonces hablamos de reducción cuando recibe electrones y oxidación cuando libera electrones. Y obtenemos esos dos productos, 2 sodios más gas cloro, perdón. No es una reacción espontánea, ¿ya? No es una reacción espontánea, se necesita que estén en el agua, ¿cierto? Y haya una diferencia de potencial eléctrico o un voltaje en esa solución. Lo mismo con el cobre, que se electrodeposita, no es una reacción espontánea, necesito de ese voltaje que permita que migren los iones de cobre más 2 al cátodo. ¿Qué es lo que es el cátodo? Es el electrodo donde se produce la reducción. ¿Qué es el cátodo? Es el electrodo donde se produce la reducción. El ánodo es el electrodo donde se produce la oxidación. El ánodo es el electrodo donde se produce la oxidación. ¿Qué especies químicas deberían estar presentes en un recipiente que contiene cloruro de sodio en solución acuoso? No hay más, ¿cierto? Bueno, pueden haber otras, ¿cierto? Pero estamos hablando de sal y agua, suponiendo que el agua es agua destilada, ¿ya? Porque si fuera agua potable, va a tener otros iones. Pero si es agua destilada con sal, va a tener solamente iones de sodio, de cloro, más la molécula de agua, ¿cierto? Ahí está lo mismo que habíamos visto ya. Sal y agua, se disuelve la sal en iones, en sus 2 iones componentes, ion sodio positivo y ion cloro negativo. Entonces, con la fuente de poder, en este caso una batería, o puede ser también, bueno, como es en la minería, ¿cierto? No utilizamos batería, utilizamos la electricidad eh, que nos entrega el sistema para lo que es electroobtención o electrorefinación. Pero químicamente es lo mismo. Entonces tengo el ánodo, el cátodo y sus semireacciones. Semicelda catódica posible. Entonces el sodio, al ganar un electrón, el sodio positivo o más 1, al ganar un electrón, se transforma en sodio. El agua más 2 electrones, ¿cierto? Se transforma en el gas hidrógeno y oxidrilo. Oxidrilo se llama a este ion. Semicelda anódica posible. Los iones de cloro negativo, al entregar electrones, al oxidarse, ¿cierto? Cuando algo se oxida es porque entrega electrones, ¿ya? Y esa oxidación permite que se forme con el agua que está en solución, oxígeno, más 4 protones, que son los H+. Esos 4 protones hacen que el agua sea ácida, ¿ya? Más los 4 electrones.
Entonces finalmente tenemos esa reacción global que ya la habíamos visto. 2 cloros negativos más 2 moléculas de agua forman hidrógeno más gas cloro más 2 iones oxidrilo. Lo mismo ocurre con los iones de plata, ¿ya? Para obtener plata, por ejemplo, bañar algo con plata. Si quiero bañar algo con plata, también se puede hacer con este proceso llamado electrólisis. Aquí está mostrando lo que ocurre con la plata, ¿ya? La plata disuelta en una solución. Entonces esa plata disuelta en una solución se reduce, ¿cierto? Se reduce, porque gana un electrón. La corriente eléctrica se expresa en amperes, que se define como la cantidad de corriente que al pasar a través de una solución de nitrato de plata, en condiciones estándar, va a depositar plata a razón de 0,001118 gramos de plata por segundo. ¿Ya? Esa es la parte química de la electrólisis. El mismo proceso, pero en este caso con plata. ¿Ya? Bueno, esto ya es electricidad, no es necesario verla. Ya vamos a seguir adelantando esto. A ver qué más puedo ver de este PowerPoint. Esto es química. No es parte de lo que sea necesario ver ahora. Lo que pasa es que esta PowerPoint lo hizo un químico, no un minero. Bueno, ahí tenemos lo que nosotros ya sabemos, cuántos gramos de cobre se depositarán en 3 horas cuando se hace pasar una corriente de 4 amperes. ¿Ya? Bueno, se hace con las fórmulas que se vieron ahí antes, pero que no entran en la materia nuestra. Pues lo importante es que el cobre más 2 va a ganar 2 electrones y se va a transformar en cobre puro. ¿Ya? Eso es lo importante de esta imagen. Ahí está mostrándolo como dice, a través de una serie de soluciones pasan 50.000 coulombs, o sea, electricidad, si la solución fuera de oro, zinc y plata, disuelto, ¿cierto?, en esa solución, y el oro, el zinc y la plata se depositarán respectivamente, y si el oro, el zinc y la plata se depositarán respectivamente, calcule la cantidad de metal depositada en cada ánodo, ¿ya? En este caso se depositan en el ánodo, ¿cierto? Pero es el mismo proceso, electrólisis, ¿ya? Ahí hay parece una definición de electrólisis. Veamos. La electrodepositación es la aplicación por electrólisis, ¿cierto?, de una delgada capa de metal sobre otro metal. Es lo que les decía, ¿cierto? Generalmente ese espesor es de un 0,03 a 0,05 milímetros de espesor, con fines decorativas o protectoras. Por ejemplo, lo que hacemos con los parachoques, los cromamos, ¿cierto?, para que se vuelvan más atractivos, y además lo protege contra la oxidación, ¿ya? Porque los autos están hechos de acero que se oxida. Entonces, una técnica que se utiliza para mejorar la apariencia y durabilidad de objetos metálicos. Eso es la electrodepositación, pero en el caso nuestro utilizamos este proceso para electrodepositar cobre, ¿cierto?, a través de esa diferencia de potencial eléctrico. Ese cobre puede estar disuelto en una solución que viene de lixiviación, electroobtención, restripping y finalmente la electrodepositación o electroobtención. O puede venir ese cobre de un ánodo disuelto en una solución ácida, y eso lo que hago es afinar ese cobre blister o cobre anódico para obtener un cobre catódico.
un cobre catódico de mayor pureza, 99,99% de pureza. Pero esto también sirve para lo que les acabo de decir, por cierto, mejorar la apariencia de ciertos metales y aumentar su durabilidad para que no se oxiden. Por ejemplo, aquí lo que están haciendo es aplicar la electrólisis o electrodepositación para bañar este cubierto de latón, lo van a bañar, ¿cierto?, con plata. Entonces tengo una barra de plata que se va a disolver, ¿cierto?, en esta solución ácida y va a electrodepositar plata en este tenedor para obtener un tenedor de mayor calidad, más atractivo. Ya esto ya no es propio de la materia. Esta es parte más química ya. Pero también se utiliza el proceso de electrólisis, ¿ya? Como pueden ver. También se utiliza el mismo proceso de electrólisis. Entonces hablamos de la semicelda catódica o semicelda anódica, en donde también se obtiene cobre en este caso, y el zinc lo que hace es oxidarse, ¿cierto? Porque libera electrones, queda con valor positivo. Y esos son los electrones que gana el cobre para hacer cobre puro. ¿Ya? Esa sería la reacción global. En este caso, esta es una reacción espontánea que genera corriente eléctrica, porque los iones se mueven, ¿cierto? Más bien dicho, los electrones se mueven del zinc al cobre. Los iones se mueven los electrones se mueven del zinc al cobre. Entonces el zinc se oxida y el cobre se reduce. Ahí está lo mismo, ¿cierto? Bueno, estos son otros experimentos de electrólisis que no es necesario ver ahora. Pero es lo mismo, electrólisis. Ya, toda esta parte no entra ya, porque es pura química. Ahí está una tabla de potenciales de reducción de los distintos elementos. Es como la electricidad que son capaces de generar, ¿ya? Ya nada de esto entraría, ¿ya? Voy a parar esta PowerPoint y vamos a ver algunas imágenes que tengo acá. Déjenme abrir la imagen. No me dijeron que no estaba grabando. Ya. Acá tengo una planta de extracción por solvente para extracción de cobre. Bueno, aquí se está mostrando la pila de lixiviación ahí al fondo, ¿cierto? Cómo se obtiene el PLS. Después ese PLS se bombea, ¿cierto? Y se lleva a esta parte para combinarlo con el orgánico, ¿ya? El extractante, me va a capturar solamente el cobre.
Después ese orgánico yo lo llevo a esta etapa, en donde lo uno nuevamente con una solución ácida pura, y esta solución ácida pura va a obtener el cobre, va a sacar el cobre, ¿cierto? Porque va a ser más amigable químicamente que este orgánico cargado. Entonces va a obtener solamente el cobre. Y esta solución ácida con cobre, que tiene una mayor concentración que PLS, es la que yo envío a electroobtención, ¿ya? Que a través del proceso de electrólisis yo obtengo cátodos de cobre. ¿Ya? Ahí está todo el proceso, ¿cierto? La lixiviación, la extracción por solvente, la reextracción, donde yo libero el cobre capturado por el orgánico, como mezclando con una solución ácida pura. Esa solución ácida pura, una vez que está cargada con cobre, la llevo a el siguiente proceso, que es la electroobtención, para obtener los cátodos. Eso es lo que me está indicando esta imagen. Vamos a ver otra imagen ahora. Ahí yo estoy mostrando cómo es una pila de lixiviación, ¿ya? Entonces aquí tengo los aspersores que están bañando esta pila de material con una solución ácida, en el caso del cobre, en el caso del oro es una solución cianúrica, ¿cierto? Porque la solución cianúrica en el caso del oro es lo que me va a capturar solamente oro. Entonces, en este caso, si estoy trabajando con una mena oxidada de cobre, con una solución ácida, yo voy a capturar el cobre que está en este material previamente chancado y aglomerado. Este va a ir percolando, va a ir bajando, ¿cierto? Va a ir filtrando, percolación es filtración, va filtrando este material, y este material es capturado a través de una geomembrana. Aquí va un canal, ¿cierto? Y ese canal va finalmente a la piscina de PLS que hablábamos antes. Veamos otra imagen. Aquí tengo lo mismo, ¿cierto? Esto que está acá se supone que es una correa transportadora que viene con el material aglomerado ya. O sea, con la mena de cobre oxidada, chancada y pasada por aglomeración, que me permite no perder el polvo fino de la mena que se produce con el chancado. El chancado no solamente va a transformar la granulometría a 0,5, 1 pulgada del material, sino también va a haber un polvo fino. Ese polvo fino, para que no se pierda, se pasa por aglomeración. Entonces las partículas gruesas, con la solución ácida que yo le agrego en la aglomeración, y ese giro que le voy dando al tambor va capturando, ¿cierto?, por adherencia, las partículas más finas. Entonces ese material es el que me permite formar las pilas de lixiviación, y es el que yo sigo bañando con una solución ácida a través de aspersores para ser capturada la solución PLS o solución pobre de cobre allá abajo. Veamos otra imagen. Proceso de lixiviación en pila, ¿cierto? Es lo mismo que acabo de explicar. Tenemos una pila que es formada por aglomeración. Ahí lo está mostrando como que el camión está directamente tirando el material. Podría ser así también, pero tiene que pasar por chancado, ¿cierto? Después se le hace un pequeño zoom a esa zona donde se ve las tuberías con aspersores para agregar la solución ácida a esta pila de lixiviación. Una vez capturado el cobre, a través de este proceso llamado lixiviación, se junta en una piscina llamada piscina PLS, que es la piscina que captura la solución pobre de cobre. Después pasa el proceso de electroobtención,
Después el orgánico pasa a una etapa que se llama reextracción, donde se obtiene solamente el cobre, capturándolo en una solución pura, ácida, y esa es la que se lleva cargada con cobre a el proceso siguiente, que es la electroobtención. Aquí tengo una imagen para que vean cómo son las pilas por arriba realmente. Entonces ahí tenemos un trabajador caminando sobre una pila de lixiviación, así como se ven las pilas de lixiviación en terreno, ¿ya? Entonces el material, que es óxido de cobre previamente chancado y aglomerado, y ahí tengo las mangueras, ¿cierto?, que están perforadas, en este caso no hay aspersores, sino mangueras perforadas, que van liberando por goteo, ¿cierto?, una solución ácida, que es la que va a penetrar y va a arrastrar solamente el cobre, ¿ya? El sulfato de cobre lo va a arrastrar. Ahora otra imagen. Aquí tengo otra imagen. Ahí tengo lo mismo, ¿cierto? Tengo pilas que están siendo regadas con aspersores en este caso. Se ve que es un material más fino que es lo que está regando, por eso se nota que es un aspersor y no una manguera. Se ve cómo se captura, ¿cierto?, esa solución ácida en este canal, y ese canal finalmente es llevado a un estanque PLS que me permite decantar todo lo que no tenga cobre, todo lo que pueda ser llevado por arrastre, como es la tierra suelta. Entonces esa sería una planta que está tratando óxidos de cobre a través de lixiviación. Veamos otra imagen. La imagen está más didáctica aún. Ya, ahí tengo la planta de extracción por solvente en una operación de lixiviación de cobre. Bueno, aquí está todo el proceso, la lixiviación, cómo capturo, ¿cierto?, esa solución ácida con cobre, pero aquí no hay gran concentración de cobre, pero el cobre que yo capto y lo llevo a un estanque, una piscina PLS, este se bombea, se lleva a la parte donde se va a hacer la extracción por solvente, ¿ya? Se junta el orgánico, ¿cierto?, con la solución ácida que viene del PLS, el orgánico captura el cobre y queda el cobre capturado en el orgánico. Y todo lo demás se devuelve al proceso de lixiviación, o sea, la solución ácida se devuelve al proceso de lixiviación. Ya se descargó el cobre, por lo tanto se devuelve al proceso de lixiviación. La idea es no perder nada, porque el agua es escasa. El ácido también tiene un valor. Después ese orgánico cargado yo lo junto con una solución pura de ácido sulfúrico con agua, y este orgánico cargado con cobre va a entregar, porque esta solución va a ser más amigable al cobre que el cobre que está aquí en el orgánico. Entonces esta solución pura de ácido sulfúrico, con agua obviamente, va a capturar ese cobre, y aquí voy a tener una solución rica en cobre. Aquí tengo una solución pobre en cobre, aquí tengo una solución rica en cobre. Esta solución rica en cobre significa que tiene una mayor concentración, por lo tanto hace que mi proceso sea más eficiente para generar cátodos de cobre en este proceso que viene a continuación. A través del proceso de electrólisis yo voy a generar cátodos de cobre, ¿cierto? Aquí es donde se produce, en celdas electrolíticas, es donde se produce, a través de la diferencia de potencial eléctrico, voy a generar cátodos de cobre, a través del proceso que se llama electroobtención. Entonces, esta solución rica es la que yo requiero para la electroobtención. Por eso tiene que pasar por un proceso de concentración, de extracción por solvente. Si yo llevara esta solución PLS directamente acá,
el proceso sería muy ineficiente y muy costoso. Por eso tengo que previamente concentrar el cobre por lo que es extracción por solvente. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Después nos juntamos más tarde a las 5. Nos estamos viendo Chao, profe. a las 5.